Buenas tardes. La idea en este ejercicio es que tratemos de realizar un ejercicio práctico del ejercicio propuesto en este PDF, en este documento que yo les envié. Se tienen que desarrollar 5 puntos, que son el primero. Primero, clasificar los fuentes y los usos de acuerdo a estos principios que van a encontrar ustedes acá, a estos que se están señalando. Eh, Después, clasificar las fuentes entre las de generación interna de recursos, las fuentes de corto plazo y las fuentes de largo plazo. Eso nos da el numeral 1, el numeral 2 y el numeral 3. Entonces, el total de todas las fuentes es el 1 más el 2 más el 3. Después vamos a clasificar los usos entre los de corto plazo y los de largo plazo. Numeral 4 para los de corto plazo, numeral 5 para los de largo plazo y 4 más 5 el total de los usos. Acto seguido, al total de las fuentes le vamos a restar todos los usos, eso nos da el saldo del periodo. A ese saldo del periodo le vamos a sumar el saldo del periodo anterior y tiene que ser la caja y bancos del periodo anterior, o sea, la caja y bancos del periodo anterior, y el saldo final acumulado nos tiene que coincidir con el saldo de caja del último periodo. Ahí nos damos cuenta si el ejercicio está bien o está mal. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos en este punto ya tenemos los balances realizados para el periodo del 2010 y el 2011. Vamos a calcular la variación entre un periodo y el otro. La variación es simplemente la diferencia que hay entre el primer periodo y el segundo periodo. Para este caso, que es el de 3000, pues está formulado de la siguiente manera. Es 6.850 menos 3.850 y ahí me da 3.000. Se trae la fórmula hacia abajo y ahí la tenemos. Ahí nos da las diferencias, unos nos van a dar positivos, otros nos van a dar negativos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a generar dos columnas más. Uno que se llame uso o aplicación, vamos a utilizar los dos términos. Otro que se llame fuente u origen y vamos a tratar de hacer una fórmula sencilla. Ustedes van a encontrar que hay muchas maneras de programar el Excel de tal manera que nos puedan dar los resultados de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Eso depende de la capacidad y el conocimiento que tengamos nosotros del manejo del Excel. Este es un ejercicio sencillo, vamos a hacer el ejercicio más sencillo que podamos encontrar, de tal manera que ustedes se puedan ir afianzando e ir tomando más riesgos a medida que vayan encontrando la necesidad y que puedan entender otros ejercicios que ustedes puedan encontrar. Puede ser en el YouTube, hay muchos ejercicios incluso muy complicados. ¿Cómo sabemos si es una fuente o un uso? Pues nos vamos y miramos el primer principio, como estamos viendo los activos, como estamos viendo los activos aquí específicamente los activos corrientes, vamos a partir de los principios y las fórmulas que tenemos. Entonces nosotros sabemos que para que sea un uso, el activo tiene que, miramos entonces los usos y miramos que los activos tienen que aumentar. Entonces en este caso vamos a buscar todos los que sean positivos. El 3000, el 16370 y el 1250. Para que nosotros no tengamos que hacer este ejercicio que estoy haciendo de tenerlos que clasificar, pues programemos el Excel para que él sea el que lo haga. Entonces miremos y vamos aquí a formular en primera instancia qué es lo que se tiene que hacer. Entonces le pego aquí en la celda donde está el 3000 y aquí vamos a encontrar, se me fue, y aquí vamos a encontrar una fórmula y es si G7, o sea, si el 3000 es mayor que 0, entonces ponga S. Vamos a hacerlo, formulémosla ahí. Entonces escribo acá más, sí, abro paréntesis, me dice
si este número, para que me sirva, este queda aquí, vamos a quitar este, me está estorbando esta cosita, que no me deja pincharla. Ahora sí, aquí me está diciendo, vamos a escribir, pues escribo sí, la función sí, que es un condicional, pues escribo sí. ¿Qué es lo que yo quiero en este momento? Que me aparezcan los que son positivos, porque la variación es positiva, se supone que tienen que aumentar. Entonces, digámosle a este señor que si este número es mayor que 0, o sea, positivo, escriba ese número. Escriba G7. Y aquí me lo dice. Entonces aquí me lo está clasificando. Y hacemos lo mismo. Aquí en este me va a clasificar solamente los que encuentre positivos y el resto me va a decir que son falsos. O sea, que no valen. Pero para que no me escriba esta palabrita, entonces le voy a escribir, la voy a colocar aquí. Bien. Le escribo punto y coma, que me dé un 0, para que no me escriba ese falso, porque eso es hace parte del argumento de la función, escribir el falso. Entonces, para que no me escriba falso, sino que me escriba 0, que me escriba el blanco, entonces lo dejo así. Entonces, aquí me está clasificando todos los que son positivos. Pero por el contrario, cuando el activo baja, quiere decir que es negativo. Entonces, aquí la fórmula es lo siguiente, es todo lo contrario que es esto. Entonces vamos a programar desde aquí. Si ese número que está ahí, que está aquí, es menor que 0, entonces punto y coma, escríbame esa. De lo contrario, no escriba nada. No podéis colocarle el 0. Lo coloqué otra vez positivo. Tiene que ser menor que 0. Cambiémoslo aquí y es esto. Y aquí ya me lo escribí. Aquí lo voy a señalar aquí. Lógicamente no me va a aparecer nada porque 3000 es positivo. Pero si me va a arrastrar los números que son negativos más adelante. Y allá lo tenemos. Entonces hacemos lo mismo para clasificar los números que son usos o fuentes para el caso de los activos. Entonces para estos activos también hacemos lo mismo y programamos la celda de igual forma. Y así con todos los activos. Entonces tenemos los activos corrientes, los activos fijos, el total de los activos y aquí ya los tenemos. Ahora miremos el pasivo. Para que el pasivo sea un uso, tiene que disminuir. Entonces aquí decimos que si G 37 es menor que 0, entonces digamos que sí. Entonces que nos sirve como un uso y por el contrario, si aumenta el pasivo se vuelve una fuente. Uno de los principios que están acá. Entonces, y asimismo clasificamos todo lo que son los usos y aplicaciones en el balance. Pasemos al estado de resultados. En el estado de resultados miramos también lo mismo. Hay unas variaciones, ¿no? Hay unas cosas específicas que se tienen que ver ahí con respecto al estado de resultados. Y en el estado de resultados, pues lo que sí buscan es que sí hayan unos que tienen que clasificar, ¿no? Que tienen que aumentar, como es el costo de las ventas, la depreciación, porque se tienen en cuenta para la generación interna de recursos y otros. Entonces también para eso se les hace el análisis, para los gastos operacionales, la depreciación, la amortización diferida, los costos de ventas, los gastos financieros, etcétera, etcétera. Y ahora armemos el estado de fuentes y usos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos clasificado las fuentes en 3 ítems? La primera, la generación interna de recursos; la segunda, las fuentes a corto plazo; la tercera, las fuentes a largo plazo, y aquí sumamos las 3. Entonces aquí, como ya están clasificadas la generación interna de recursos, entonces aquí miramos esto, lo sacamos del estado de resultados. Generalmente esta primera sale del estado de resultados y aquí la tenemos aquí formulada, ¿eh?
sale del estado de resultados, que es la utilidad neta del último periodo, la utilidad neta del último periodo, que es, este es el último periodo, y la utilidad neta es este que está aquí, este que está aquí, la celda número, la de 21, y es la que debe estar acá. Entonces el estado de resultados, la celda de 21. Esta es la variación de la depreciación acumulada, también de, esa sí está en el balance, miramos. Variación de la depreciación acumulada. Variación de la depreciación acumulada, esa la encontramos por aquí, en esta que está la variación. La tomamos con absoluto edad porque es la suma, acuérdense, es la suma de los positivos. Miren que aquí menos da negativo, y miren que yo aquí la sumé con absoluto. La función absoluto lo que me hace es quitar el valor negativo a un término y me lo vuelve positivo, por decir algo pues, porque no es así como todo. Lo mismo para la variación de la amortización diferida, que sale también del estado de resultado. Ahora, las fuentes de corto plazo, pues salen, son todas las que nosotros encontramos en las fuentes, aquí, en el balance de todas estas fuentes, y las que son aquí a corto plazo. Entonces las encontramos en estos tres ítems, que para el caso de nosotros van a ser las cuentas por cobrar a empleados, el inventario de producto en proceso, etcétera, etcétera, a corto plazo. Y las vamos a tener aquí, las aquí. Disminución del inventario de producto en proceso, disminución del inventario en tránsito. Ahora, todas estas son disminuciones. ¿Y qué más son fuentes? Pues las que vamos a encontrar acá, no solo aquí en los activos, sino los que vamos a encontrar ahora en los pasivos, como son las obligaciones financieras que han disminuido. Entonces miramos acá, entonces empezamos a ver las obligaciones financieras, aumento de los acreedores varios, aumento de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces aquí clasificamos tantos los recursos que cambian en los activos como los recursos que cambian en los pasivos. Por último, vamos a mirar las fuentes a largo plazo, también con lo mismo, por un lado disminuyen y por el otro lado aumentan, ya están clasificadas y se suman. Entonces la generación interna de recursos, las fuentes a corto y largo plazo. De otro lado, hacemos lo mismo con los usos, los que aumentan primero y las que disminuyen posteriormente. Los de corto plazo, que son el numeral 4, y los de largo plazo, que es el numeral 5. Aquí sumamos los usos, que son el 4 y el 5, y aquí en esta vamos a hacer la diferencia entre las fuentes y los usos, porque yo les había comentado ahora, según la metodología del Lean. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? El C31, que es este que está aquí, menos los usos, que es el que está aquí, o sea, 131, 619.085 menos 132.690 nos da un total negativo de 1.070,16. El saldo de la caja anterior, nosotros lo vamos a traer, según la metodología, está en el balance, entonces sería el saldo de la caja en el 2010. Entonces vámonos aquí a caja en el 2010, 4.320, que es este, que es el que está acá. Y el saldo en la última caja es la saldo en la caja en el último periodo, sería la suma del 28 y el 29, que son estas, sería entonces esta, y nos tendría que dar el saldo en la caja en el último periodo, que tendría que ser igual a este que está aquí, 2.320. Aquí tenemos un problemita, no me está dando 2.320, sino 2.349, porque encontré un problema en el pago de utilidades o dividendos, que eran 9.820, que es un número que no puedo encontrar, pero si yo lo coloco aquí, 9.820, entonces me cuadraría la caja con el 2.319, que es el que yo tengo acá, 2.319, 2.320 aproximadamente con los decimales, que es el que yo encuentro acá, 2.319,85.
Resulta que por aquí hay unos decimales que no están cuadrando las utilidades, no aparecen las utilidades por ningún lado y cuadraría así. Ese sería como el último error que tengo. Y yo aquí le programé algo, pues si no me cuadra, aquí no me está cuadrando exactamente, me faltan 15 centavos, entonces le había puesto aquí abajo un letrerito que si el balance, si este está cuadrando el de la caja, pues digo que está bien. Si este número me cuadra con el de la segunda caja, entonces le digo que si F30 es igual al balance F6, donde está la caja final, si cuadra, entonces digo que está bien. Si no, entonces que revise que hay algo que está mal. Pero en este caso no está mal, sino que pues, la diferencia son 15 centavos. Esa sería como la metodología sencilla para hacer el estado de fuentes y usos de un balance entre los periodos. Este me parece que era el ejercicio más sencillo que podíamos haber encontrado. Bueno, señor, muchas gracias. Espero que les sirva un poquitico este ejemplo sencillo. Igualmente, este documento se los va a subir a la plataforma para que ustedes lo revisen mejor y lo puedan seguir. Y si alguien puede encontrar el error, se lo agradecería y le doy dos décimas de bonificación a quien lo encuentre.